Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos estudiando el segundo libro de Samuel, capítulo 1, segunda partecita de este capítulo, que es el lamento por Saúl y Jonatán. Estamos en los versículos 17 al 27. Introducen un himno, ciertamente, estos versículos, que a pesar de dirigirse a Israel, es atribuido a David, que era de Judá. Entonces es atribuido a David, que se dirige directamente, que era de Judá. O sea que David pertenece a la tribu de Judá. En el versículo 18 hace referencia a dos tradiciones antiguas que nosotros tenemos y podemos descubrir a través de nuestros estudios, que se perdieron. Una es el canto del arco, le dicen, y la otra es el libro del justo. Estas dos obras que son nombradas aquí, miañan de Yarecoy. De Yarecoy venían de Povenda y Pori no aparece en ningún lugar y quedan entonces allí. Pero son nombradas en este discurso. Los versículos que ya fuimos viendo desde el versículo 19 y que llegarán casi hasta el final, hasta el 25, están estructurados en forma concéntrica, donde el versículo 26 David se dirige exclusivamente a Jonatán, declarándole su gran amor, ¿verdad? Es decir, todo lo que él en ese momento sentía y todo lo que ellos vivieron también como grandes amigos. Esto lo encontramos ya en el primer libro de Samuel, capítulo 18, cuando por primera vez se encuentran, verdaderamente se aman, se quieren, se respetan, se ayudan. Incluso Jonatán, como actitud, se nos muestra como una persona totalmente, ¿verdad?, abierta, totalmente, que se pone a disposición como para ayudar y para llevar adelante lo esencial y lo fundamental que Dios estaba pidiendo sobre Israel, Prefiere como renunciar, le entrega, dice, su espada, su lanza, su corona, todos los brazaletes. Esto es el signo, una porque ya antes de ser rey, antes de ser monarca, premonición podemos decir, o una forma adelantada en que Jonatán nos está diciendo, dice, mira, yo que tengo que ser el rey, al final de cuentas, de David. Claro que lo hace después de esa linda experiencia que tuvo David en su lucha contra Goliat, cuando él lo vence. Ninguno del ejército de Israel se había predispuesto para luchar contra Goliat. Sin embargo, David, con ese celo interior, siendo un adolescente, dice, yo saldré a luchar.
yo saldré a luchar. Incluso Saúl le quería vestir con su coraza del rey, le puso todo, pero David, una vez que se siente con toda esa coraza, no se puede ni mover. Todo esto, queridos amigos, significa simplemente que la verdadera coraza es otra cosa. No es esa coraza con la que nosotros nos revestimos a nosotros mismos, sino que es la coraza que después David mismo, al salir como para luchar contra Goliat, él dice, ¿verdad? Tú vienes aquí con jabalinas, con lanzas, con espada, lo que sea. Yo salgo para luchar contigo en el nombre de Sebaot, del Dios de Israel, el Dios de las guerras, el Dios de la lucha, el Dios de la victoria. Entonces, es revestirse de Dios, como diría después San Pablo. Vístanse con las armaduras de Dios, no con las armaduras simplemente externas, humanas que nosotros tenemos. Las armaduras de Dios, y ahí te hace todo un elenco, San Pablo también. Pero aquí, desde el Antiguo Testamento, ya es Shammai Noel. Entonces veamos, ¿qué es lo que pasa aquí con este lamento por Saúl y Jonatán? Con la muerte de Saúl, todas las barreras para la ascensión de David, sabemos, todo lo que David estaba obligado a reconocer de alguna manera, entonces ya estaba en sus manos. Aquí era simplemente reconocerlo, aplaudirlo. Capítulo 16, 1 Samuel, David ya había sido ungido por el Señor. Hay lecciones típicas, fundamentales, que nosotros entendemos aquí, que son importantes, porque son enseñanzas muy profundas, importantes, que se pueden obtener del paso de la corona de la casa de Saúl al hijo de Isaí. Ya nos hemos detenido en lo que es, en gran parte, personal, en la vida también de otros santos, dentro de la misma Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, la vida de Saulo, así como él dice, es representante de la excelencia de la carne en su mejor forma. Bueno, vamos a seguir reflexionando sobre esto, queridos amigos, y volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. Muchas veces la vida muestra su lado oscuro. En solo un instante todo se detiene. En ese momento de tristeza, sintiendo el corazón vencido, ya sin fuerzas. Y vienen preguntas a mi mente, pidiendo explicaciones a esta vida, con el corazón herido que solo grita: Señor mío, ¿en dónde estás? Y mis lágrimas se convierten en un puente que me lleva a ti, y las tristezas desaparecen, porque yo sé que te tengo aquí, y renuevo todas mis fuerzas, conociendo tu gran amor, derribando todos
miedos, porque yo sé que te tengo aquí. Enredado en mi historia, doy vueltas la página, entre versos y palabras, una frase me responde y lentamente una lágrima cae cuando dices, déjame ser Dios. Nadie podrá cortar mis alas, nadie impedirá que a mis sueños pueda volar, porque cuando el dolor es muy grande, sé que en tus brazos puedo estar. Y mis lágrimas se convierten en un puente que me lleva a ti, y las tristezas desaparecen, porque yo sé que te tengo aquí, y renuevo todas mis fuerzas, conociendo tu gran amor, derribando todos mis miedos, porque yo sé que te tengo aquí, junto a mí. Junto a mí. Gran celebración de los 30 años de ordenación del Padre Víctor Luis Cabañas. Con inmensa alegría, la comunidad de fieles se reunirá para conmemorar los 30 años de servicio sacerdotal del querido Padre Víctor Luis Cabañas, un pastor incansable y cercano a su gente. A lo largo de estas 3 décadas, el Padre Víctor ha sembrado con amor, fe y dedicación el mensaje de Cristo, tocando corazones y transformando vidas. Este domingo, 1 de diciembre, todos estamos invitados a participar en la Santa Misa en honor a su ministerio, que se celebrará a las 11 horas. A continuación, compartiremos un almuerzo fraternal a las 12 horas en la sede social de la Cooperativa Medalla Milagrosa, ubicada en Avenida Sabalascue, 1920, Fernando de la Mora, zona sur. Únete a nosotros en esta jornada de gratitud y celebración, reconociendo el compromiso y la entrega del Padre Víctor Luis Cabañas, quien ha sido un faro de esperanza y consuelo en nuestra comunidad. Ven y sé parte de esta bendición. Dios te saluda, Madre mía, Madre de mi Salvador, llena de gracia, Madre mía, el Señor contigo está, y bendito es el fruto de tu vientre, y bendito es el fruto, Jesús. Dios te saluda, Madre mía, Madre de mi Salvador, llena de gracia, Madre mía, el Señor contigo está, y bendito es el fruto de tu vientre, y bendito es el fruto, Jesús. Salve, 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 oh María, ruega por nosotros pecadores. Salve, 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 oh María, en esta hora y en la muerte. Amén.
Señor contigo está, y bendito es el fruto de tu vientre, y bendito es el fruto, Jesús. Salve, 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 oh María, ruega por nosotros pecadores. Salve, 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 oh María, en esta hora y en la muerte, amén. Tú me enseñaste a decir: yo creo, espero, te adoro y te amo, y te pido por aquellos que no saben de ti. Yo creo, espero, te adoro y te amo, y te pido por aquellos que no saben de ti. Yo creo, espero, te adoro y te amo, y te pido por aquellos que no saben de ti. Salve, 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 oh María, ruega por nosotros pecadores. Salve, 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 oh María, en esta hora y en la muerte, amén. Yo creo, espero, te adoro y te amo, y te pido por aquellos que no saben de ti. Descubrí la máxima velocidad de Internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este lunes 25, ya es toda la semana de Cristo Rey. Apeisha ñandeñas en dúa, lleva peñan de yarañe, del libro del Apocalipsis, capítulo 14, 1 al 3 y luego del 4b al 5. Yo, Juan, vi al Cordero que estaba de pie sobre el monte Sión, acompañado de 144,000 elegidos, que tenían escrito en la frente el nombre del Cordero y de su Padre. Oí entonces una voz que venía del cielo, semejante al estrépito de un torrente y al ruido de un fuerte trueno, y esa voz era como un concierto de arpas. Los elegidos cantaban un canto nuevo delante del trono de Dios y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender este himno, sino los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. Queridos amigos, qué hermoso que es lo que estamos escuchando aquí del libro del Apocalipsis, y así continúa. Los 144,000 que son elegidos, dice, de la tierra. Queridos amigos, significa, decíamos, toda esta semana nuestra propia resurrección, Cristo Rey. Estamos terminando con esta 34ª semana del tiempo ordinario, nuestro caminar que hemos iniciado desde el año pasado con el primer domingo de Adviento. A este día entonces peñan de yara en de valle bañañemoí, ayahuataya eñaina. Bueno, Señor, estamos nosotros queriendo también pertenecer a este grupo de los 144,000, es decir, los elegidos de la tierra, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. La fuerza y la gracia de Dios que nos purifica y que nos salva a todos, pero nos recuerda muy bien la palabra de Dios. Es la lucha, queridos hermanos, es el esfuerzo, es el adherirnos plenamente al Señor. Y de esta manera el Señor nos rescata
de nuestros pecados, de nuestros sufrimientos. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Nosotros reflexionamos el capítulo 1 del segundo libro de Samuel. Hoy tomamos este versículo 22. Dice, con sangre de heridos y grasa de valientes, el arco de Jonatán no retrocedía, la espada de Saúl no volvía vacía. Es una elegía. Al mismo tiempo, es casi, como diría, un panegírico. Vais en la panegírico. Es panegírico, yande ñama ñamo ba eguasu. Ñamon ba eguasu, lleva la olla poa, que veña de la pizza. Y como decíamos, le conocemos a un David que fue siempre perseguido por Saúl y que aquí nos sorprende este lamento y esta elegía que él está haciendo. Es un hecho que el hombre de carne es puesto en el trono. Nos da otra lección típica de gran importancia. La autoridad real sugiere el establecimiento de estos poderes fácticos de gobierno que Dios ha establecido. Eso es entonces lo que estamos encontrando aquí, ¿verdad? Que Dios ha establecido. Por lo tanto, no puede haber duda de esto en nuestra mente y siempre es la marca de un cristiano obediente en reconocer la autoridad, temiendo su juicio y mereciendo su alabanza. Desde el libro o el momento de los días de Noé, al comienzo, en el diluvio, antes del diluvio, Dios ha establecido gobierno sobre la tierra. Es sugestivo que cuando llamó a su pueblo Israel a ser una nación peculiar para sí mismo, no puso un rey sobre ellos, sino que mostró que su propio gobierno era aquel bajo el cual deberían haberse recogido. Y de esta manera, una vez que están como comunidad, recogidos en una comunidad, tienen que buscar ese camino de la realización. Apeagoñandella es la felicidad. Ese es el verdadero regocijo, queridos amigos, hacia donde todos tenemos que caminar. Porque Opeagoñandella hoy potaña de llevar. Por eso que siempre hablamos aquí, la verdadera, entre comillas digo, la verdadera filosofía, que en realidad lo que nosotros miramos es una teología. La teología es una verdadera filosofía, uso de la razón, pero mirado desde Dios, mirado de los principios básicos que Dios nos da para que nosotros lo podamos poner en nuestra filosofía de vida. Lo podamos poner en las cosas normales de todos los días. Bueno, y entonces, en la historia de Saúl, queridos amigos, podemos decir que tenemos la historia de un gobierno humano, porque él busca lo suyo, él busca lo que él quiere. Él es un egoísta de primera categoría. Por eso decimos un gobierno humano. Añade talla con el gobierno humano en ese sentido. Talla con el gobierno humano de parte de nosotros nomás. Entonces, la autoridad real bajo sus aspectos más favorables en lo que respecta al hombre. Todo lo que es más favorable en lo que respecta al hombre, que está muy bien. Ya hay nada que nosotros vamos a quedarnos ahí durito y que se haga todo de afuera, que Dios haga. No. Es aquí la combinación y buscar el equilibrio. El problema es cuando nosotros consideramos y decimos Shela Shevalea a la Shea Eoyapuana, a la PMP Yando Valemba Evena o lo que sea. Entonces la historia profética, justamente, como se describe en el libro de Daniel, confirma todo caso, mientras que el Nuevo Testamento reitera
la misma lección solemne. Dios debe volcar todo poder hasta que venga de quien es. Por lo tanto, encontramos en el apartamiento de Saúl típicamente el dejar de lado el mero gobierno humano. Entonces, Pepe la ya es ahí. Cuando Dios le rechaza a Saúl, en realidad lo que nos está mostrando es que Dios rechaza el egoísmo. Y cuando estamos diciendo que Dios rechaza el egoísmo, quiere decir que Dios rechaza todo aquello que es simplemente yo, y pa, bebé, y que a los demás le coma michi. Volvemos enseguida con más de Yarañé, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Gran celebración de los 30 años de ordenación del Padre Víctor Luis Cabañas. Con inmensa alegría, la comunidad de fieles se reunirá para conmemorar los 30 años de servicio sacerdotal del querido Padre Víctor Luis Cabañas, un pastor incansable y cercano a su gente. A lo largo de estas 3 décadas, el Padre Víctor ha sembrado con amor, fe y dedicación el mensaje de Cristo, tocando corazones y transformando vidas. Este domingo, 1 de diciembre, todos estamos invitados a participar en la Santa Misa en honor a su ministerio, que se celebrará a las 11 horas. A continuación, compartiremos un almuerzo fraternal a las 12 horas en la sede social de la Cooperativa Medalla Milagrosa, ubicada en Avenida Sabalascue, 1920, Fernando de la Mora, zona sur. Únete a nosotros en esta jornada de gratitud y celebración, reconociendo el compromiso y la entrega del Padre Víctor Luis Cabañas, quien ha sido un faro de esperanza y consuelo en nuestra comunidad. Ven y sé parte de esta bendición. No existe un corazón que ame más que aquel que dijo sí hasta el final. No descansó, nunca dudó, lo hizo todo con fe y con amor. Desde el principio recibió la gracia que viene solo de Dios. Con su pequeñez y su humildad nos muestra el camino a la santidad.
Reina de gracia, reina de paz, consuelo del alma, María, cuídame, con tu manto cúbreme, sé mi puente al cielo, llévame a Dios, llévame a Dios. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Ahí va bajando, va cayendo, va soplando, va ardiendo. Es el Espíritu de Dios que está aquí. Ahí va bajando, va cayendo, va soplando, va ardiendo. Es el Espíritu de Dios que está aquí. Bajando en mí, cayendo en mí. Soplando en mí, ardiendo en mí, bajando en ti, cayendo en mí, soplando en ti, ardiendo en mí. Es como un río, es una lluvia, es un soplo, es un fuego. Es el Espíritu de Dios que está aquí. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. Estamos con el segundo libro de Samuel, capítulo 1. Hoy subrayamos este versículo 22. Sino con sangre de heridos y grasa de valientes. El arco de Jonatán no retrocedía, la espada de Saúl no volvía vacía. Bueno, va enseñan de Inabe. Siempre dentro de este yo le digo así, ¿verdad? Y utilizo la palabra del panegírico. Omomba Eguazú, pero Omomba Eguazú no como Saúl, sino que como ungido de Dios.
lo que está él representando, la misión y la función que él tiene. Opera goñante, la ñaña monguetao y curilla de ponama, que miremos más bien el aspecto concreto, el aspecto que nos lleva a intuir, saber y conocer lo que Dios nos está pidiendo a nosotros. Dios nos pide a nosotros entonces mirar la figura más bien del Mesías, del ungido, del Tendotá, porque esta es una necesidad urgente dentro de todo grupo humano. Dentro de toda comunidad se necesita un Tendotá. Vamos a decir un poquitito así medio en forma negativa ya eso, a veces que no es negativa, ¿verdad? Pero en fin, pero para decir nomás porque muchas veces anda ya poponay. Entonces esto que tiene que enmarcarnos el camino del famoso Tendotá es un mal menor, es un mal menor, es un mal menor. Esta cuestión de que alguien se tenga que poner ahí como Tendotá es un mal menor, porque si yo quedé fuera, mirándolo bien, Ñandego entero cada uno de nosotros tiene que ser capaz, cada uno de nosotros tiene que ser capaz de afrontar y decir, she ayapotapea, porque yo soy consciente de lo que he asumido y cómo yo tengo que caminar, cómo yo tengo que mostrarme ante el mundo. Upea na tecotemei o PTI de yo que PTI Hanwai Yande, ella poke pea, ella poke amor, ella poke upeixa, opea la iponá, opea la ibeya. No hace falta, queridos amigos, no hace falta. En realidad sí, ¿verdad? La comunidad nosotros nos ayudamos porque sabemos muy bien. Peñan de mishi, goñande, ya lleva peñan de señan de ruñan de abuela o miñan de encamina, la yajala, ya educa, o pean algo, la yajala escuela, etcétera, etcétera. Entonces, para que nos muestren el camino de la educación y desarrollo de aquí. Queridos hermanos, hasta en esas cosas con nosotros nos equivocamos allá y para allá otro lo ya. Cuando allá a escuela, por no que ñan de bare, hambre cero, ñan de hipe, hambre cero. Aniguen de bare ate, e caruponaque, diga tu janguancha pecha, la ñan de congreso, fuera tu ya por ley debate. Si hay un niño con hambre y que un gululú y una vez, diga tu mayo estudiar, ¿cierto? Pero anda en copiar la problema. La problema anda en escuela anda en amar es caro. Escuela es amar estudiar matemática y todo lo que sea necesario. Ya estudias amar para desarrollar la mente. No vaya a comer. Caro de droga. Jalan de bare, de caro de droga. Ese es otro problema social. Que sigue Jacob ahí, nace y acero ya verdad. ¿Por qué? Porque dice la droga de cogieron la de caro, aquí decir que iba ahí la aporte. Dice, güey. Ese que hambre cero era ya pota escuela verejo a la de caruache. Ya restaurante ya puede tener comedor social, y va para allá. Pues ya en la escuela ya estudia jamás. Pero con la pela ya de tao y ya continúa siempre de la misma manera. Bueno, eso mismo es lo que aquí nos está queriendo decir, porque este es un libro político para los políticos. El que escucha y de Jesús allá, entonces que entienda. El que tenga oídos que entienda. Porque ustedes dicen, ya henduana, ya esa, ya mindu, ya pola, ya ponan las cosas, ya solucionar los problemas. La escuela no está para solucionar, por ejemplo, también otros problemas. La cuestión de psicología, un imitado, joa, nambreo y psicología, porque la isía, la itúa, o coiñacane, oye, separa, o mendar 3-4 veces, o mira. Escuela anda ella po una terapia psicológica. De veras, en un centro psicológico, lo que sea. Porque si no, estamos desvirtuando las cuestiones. Y así que nacha calculáis, nacha pensáis, no le damos a cada cosa su lugar. A cada cosa hay que darle su lugar. La escuela es para eso. Bueno. Entonces, queridos amigos, vamos a volver nosotros enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano.
Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Cuando la ceremonia alcanzaba su culmen, en el momento en que el emperador Maximiano se aprestaba a realizar su sacrificio, irrumpió envuelta en una discreta túnica blanca una hermosa joven de no más de 18 años, a cuyo paso hacia el trono se hizo el silencio en el templo, y con su melodiosa pero potente voz, increpó sin dilación al monarca por rendirle culto a los dioses paganos, que no eran otra cosa que muñecos de hechura humana, y por negarse a postrarse ante Jesucristo, el Salvador del mundo, único y verdadero Dios. El soberano, desconcertado en principio y luego furioso, trató de controvertir esas tesis, pero a cada argumento suyo la intrépida jovencita respondía con tanta sabiduría que al final el avergonzado Maximiano abandonó el salón, no sin antes mandar a detener a Catalina y convocar a sus filósofos de cabecera para que la enfrentaran dialécticamente, mas también a ellos los abrumó de tal forma con sus agudos razonamientos teológicos, que al término de la discusión todos se convirtieron al cristianismo, pero el déspota no soportó tal humillación y los hizo ejecutar. Catalina se salvó por el momento, y aunque la misma esposa de Maximiano le pidió que la liberara de la mazmorra a la que fue arrojada sin contemplación, el emperador se mantuvo firme. Catalina nació en el año 283 y creció en medio del bullicioso ambiente de su natal Alejandría, que en aquella época era la metrópoli más abigarrada y pluricultural del mundo, porque en ella confluían las distintas vertientes filosóficas imperantes, cuyos exponentes se reunían y las discutían en su recién fundada biblioteca, en la que se compilaba todo el conocimiento del mundo antiguo. La curiosa Catalina se impregnó de todos los puntos de vista, pero prevalecía en ella la insatisfacción porque ningún pensamiento calmaba su sed espiritual, hasta que encontró a un anacoreta llamado Ananías, quien le abrió la puerta de la salvación, y ella, además de bautizarse, se convirtió en fogosa predicadora que sin ambajes iba regando por las calles de Alejandría la buena nueva del Evangelio. Así empezó a resquebrajar el paganismo, y ello llamó la atención de las autoridades de la ciudad, en la que, si bien es cierto, no había una persecución formal contra los seguidores de Cristo, la tolerancia se estaba agotando por la ingente cantidad de ciudadanos que renegaban de sus dioses ancestrales en favor de los cristianos, y en esas circunstancias llegó Maximiano, que tampoco se salvó de su afilada lengua, y puesto en evidencia por Catalina, abandonó Alejandría, dejando en ella a su esposa, pero con la idea fija de que volvería para ajustar cuentas con la osada doncella. Tras liquidar una incipiente revolución en la parte alta de Egipto, país que en ese momento era una colonia romana, Maximiano regresó a la ciudad y envió por Santa Catalina de Alejandría, a la que trató de convencer para que ofrendara sacrificios a sus dioses, y ante su tajante negativa le ofreció todos los honores habidos y por haber, incluido el matrimonio, pues unas horas antes había hecho ejecutar a la anterior emperatriz porque se convirtió al cristianismo seducida por esa misma atrevida joven. Pero Santa Catalina de Alejandría rehusó las ofertas, y entonces el herido emperador la condenó a morir arrollada por una rueda erizada de púas y afiladas cuchillas, las cuales en el momento del ajusticiamiento rebotaron contra su piel y salieron disparadas, causando la muerte de sus verdugos. A la vista de ese prodigio, el asustado tirano la hizo decapitar cuando apenas contaba 18 años, el 25 de noviembre del año 301. Y su cuerpo, según una antigua leyenda medieval, fue llevado al Sinaí. Sobre la tumba de Santa Catalina de Alejandría se erigió en su honor y con su nombre un monasterio que se mantuvo en pie por más de 1000 años, y su devoción, llevada a Europa por los cruzados, se hizo tan popular que en todos los países se fundaron conventos, iglesias y pueblos que aún ostentan su nombre. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a Santa Catalina de Alejandría
que no cedamos en la defensa de nuestra fe. Aquí está mi tiempo. Aquí está mi historia. Aquí está mi vida. A tu disposición. Mi vida es tuya, Señor.
posición. Mi vida es tuya, Señor, tuya, Jesús. Gran celebración de los 30 años de ordenación del Padre Víctor Luis Cabañas. Con inmensa alegría, la comunidad de fieles se reunirá para conmemorar los 30 años de servicio sacerdotal del querido Padre Víctor Luis Cabañas, un pastor incansable y cercano a su gente. A lo largo de estas 3 décadas, el Padre Víctor ha sembrado con amor, fe y dedicación el mensaje de Cristo, tocando corazones y transformando vidas. Este domingo, 1 de diciembre, todos estamos invitados a participar en la Santa Misa en honor a su ministerio, que se celebrará a las 11 horas. A continuación, compartiremos un almuerzo fraternal a las 12 horas en la sede social de la Cooperativa Medalla Milagrosa, ubicada en Avenida Sabalascue, 1920, Fernando de la Mora, zona sur. Únete a nosotros en esta jornada de gratitud y celebración, reconociendo el compromiso y la entrega del Padre Víctor Luis Cabañas, quien ha sido un faro de esperanza y consuelo en nuestra comunidad. Ven y sé parte de esta bendición. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este hermoso libro de Samuel. Y nosotros subrayamos este versículo 22. Sino con sangre de heridos, grasa de valientes. El arco de Jonatán no retrocedía. La espada de Saúl no volvía vacía. Dentro de esta elegía siempre decíamos que David es el que quiere mostrar un poco, quiere subrayar y quiere decirnos qué es lo que sucede verdaderamente en cada uno de estos elementos, ¿verdad? Los versículos, ni rocío, ni lluvia. Nadie podría decir entonces jamás que Saúl o Jonatán habían sido cobardes. Eso es lo que quiere decir, que el arco de Jonatán no retrocedía. El arco de Jonatán no retrocedía. La espada de Saúl no volvía vacía, no han sido cobardes. Y esto nos invita también entonces a nosotros, porque esa ya es una gran enseñanza. Si Saúl y también Jonatán no son cobardes, primer libro de Samuel, capítulo 14, luego ahí le habíamos tenido ya a un Jonatán bastante jovencito, ¿verdad? Hijo de Saúl, y que se mete a todo el ejército de Israel en cierto apuro, ¿verdad? Un día Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su escudero: ven, pasemos al otro lado del destacamento filisteo. Pero no se lo dijo a su padre. Saúl estaba sentado bajo el granado que hay en Migrón, a las afueras de Gibeá. La tropa que lo acompañaba era de unos 600 hombres. Ahías, hijo de Ahitub, hermano de Icabod, hijo de Pinjas, hijo de Elí, sacerdote de Yahvé en Silo, llevaba un efod. Nadie sabía que Jonatán se había marchado. A ambos lados del desfiladero por el que Jonatán intentaba pasar para llegar al destacamento filisteo había 2 salientes rocosos, uno llamado Boses y el otro Sené. Uno se erguía al norte frente de Migmas y el otro al sur frente de Gibeá. Jonatán dijo a su escudero: ven, pasemos al destacamento de estos incircuncisos. Quizá Yahvé intervenga a nuestro favor, pues nada le impide a Yahvé salvar con muchos o con pocos. El escudero le respondió: haz todo lo que quieras, yo estoy contigo para lo que quieras. Jonatán dijo: vamos a pasar por donde están esos hombres y dejaremos que nos vean.
Si nos dicen, no se muevan hasta que lleguemos a ustedes, nos quedaremos quietos y no subiremos hacia ellos. Pero si dicen, suban hasta aquí, subiremos, eso será la señal de que Yahvé nos dará la victoria. Los dos se dejaron ver por el destacamento filisteo. Los filisteos dijeron, miren, algunos hebreos salen de las grutas donde se habían escondido. Y los hombres del destacamento gritaron a Jonatán y a su escudero, suban hasta aquí, que les mostraremos algo. Jonatán dijo a su escudero, sube detrás de mí porque Yahvé los entrega a Israel. Jonatán trepó valiéndose de pies y manos, seguido de su escudero. Los filisteos caían ante Jonatán y su escudero los iba rematando detrás de él. Jonatán y su escudero causaron esas primeras bajas de unos 20 hombres con flechas y piedras del campo. Bueno, en fin, y gusto que va a llevar. Pero esto es simplemente para recordar nomás cómo aquí en esta elegía, ya es Yahweh, aquí se está haciendo una síntesis, ¿verdad? David es como que está recordando. En realidad el autor sagrado que nos está recordando y que se pone en boca de David. David que es fiel y que siempre fue fiel, no guarda rencor, es otra de las enseñanzas. Y entonces, cada uno ve homogeneidad lleva, cada uno de acuerdo a lo que es o a lo que fue en este caso, porque vamos con Omanoma lleva, y entonces dice, no, estos nunca fueron cobardes, y más todavía Jonatán, y aquí lo va mostrando. El arco de Jonatán no retrocedía, te dice. La espada de Saúl no volvía hacia atrás. De Saúl también tenemos, ¿verdad? Algunas cosas, sobre todo de Galaad, ¿se acuerdan? Cuando le piden el refuerzo. Rey Pajueteja es poeta, pero hace de estos llamamientos a todo Israel. Y claro, evidentemente que cuando el Señor es el que te llama y cuando nosotros respondemos a Dios, a su llamado, la victoria es para el Señor, ¿entiendes? Y entonces es así también como tiene ciertas expresiones maravillosas. Y aquí, la espada de Saúl no volvía atrás. La espada de Saúl no volvía atrás. Y eso lo podía hacer, no porque él mismo lo hacía, sino que también porque él supo organizar y lo organizó tantas veces de estas incursiones y de estas liberaciones, a través también del mismo David. Bien, queridos amigos, nos despedimos de todos ustedes por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.